especialmente buenos días a los que hoy día nos acompañan por primera vez, por Edgardo. Hemos estado orando por ti para hoy. Qué bueno que podías venir. Nos alegramos mucho que estés acá. Que Dios te hable. Amén. Y a cada uno de nosotros el Señor nos hable. Bueno, antes de la palabra del Señor, yo quisiera sencillamente compartir algo que hemos estado hablando y en relación a que, no sé si algunos se dieron cuenta, yo creo que varios se dieron cuenta y por eso hemos decidido aquí hablarlo, que Jonathan y la Tatiana han estado como más en un tiempo de retiro. Y eso es, estar en un tiempo de retiro. Han dejado la actividad como líderes de casa e iglesia, la Tatiana ha dejado el tema del trabajo con los niños, Jonathan tampoco está en la alabanza, entonces se ha notado harto. Entonces vienen y preguntan, bueno, ¿qué pasa con ellos, verdad? Se fueron al mundo, andan en Egipto, se enojaron, ninguna de las anteriores. Ellos están en un tiempo, un periodo en que el Señor les mostró que tenían que buscar la voluntad del Señor para saber qué tenían que hacer. Y a veces uno hace tantas cosas, pero sin preguntarle a Dios, o a veces de la iniciativa de querer ayudar, que Dios los llevó a eso, así que cuentan con toda nuestra apoyo, oración, que Dios los guíe. Les amamos mucho, se les echa harto de menos, sí, en lo que hacen, porque son notoriamente fructíferos en la iglesia. Entonces, bueno, pero que el Señor les guíe. En donde el Señor les lleve, ahí estaremos con ustedes y les amamos. Amén. Amén. Muy bien, dicho esto, ahora sí, voy a ir a la palabra. Esto sí, a mí me encanta lo que voy a hacer ahora porque es algo que va más allá de lo que yo estoy acostumbrado. A veces predico de cosas que yo ya sé, sermones que alguna vez escuché, historias que ya conozco, pero yo debo decirles que estoy pisando un terreno que para mí es nuevo y eso me alegra mucho, porque Dios es un Dios de lo nuevo, de lo creativo, de lo poderoso, y yo estoy feliz de estar transitando en este camino en estos días. Esto comenzó para mí, esta palabra que les voy a hablar, escuchando la radio, una radio cristiana, así que vale la pena, diría yo, poner radios evangélicas, ¿verdad? Yo todavía soy del grupo de la Radio Armonía, todavía la tengo ahí, ya le pongo nomás. A veces hay cuestiones como que son medio largas y como que uno, pero entre medio hay cosas muy buenas. A mí en lo personal me bendice. Y estaba hablando un pastor reformado, el pastor Sugel Michelén, que está muy de moda en ciertos círculos, ¿verdad?, dentro de Latinoamérica, círculos reformados, calvinistas. Entonces, para mí es un sonido similar cuando yo lo escucho hablar, como algunos de ustedes saben que yo vengo de ese trasfondo, como también el pastor Guillermo, venimos desde esa cuna. Cuando yo escucho a un pastor reformado hablar, para mí es como familiar, es como cosas que yo sé, siempre apelando a un buen entendimiento, a la palabra. Entonces lo puse ahí un rato para escucharlo y dijo él que Dios era feliz y lo repitió. Dios es feliz, dijo. Algunos piensan que no, pero si hay algo que caracteriza a Dios es que Dios es extremadamente feliz. Y yo quedé pensando, ¿cómo va a ser Dios feliz? O sea, yo he estudiado muchas veces este tema acerca del carácter, acerca de los atributos de Dios. Y sé que existen los atributos que son intransferibles, aquellos que solo Dios tiene. Él es todos los omnis, omnipotente, omnipresente, omnisciente, es eterno, es inmutable. Eso es Dios. Y también hay atributos de parte del Señor que son transferibles o comunicables. Dios es amor. Nosotros también podemos experimentar ese amor y dar de ese amor. Dios es santo, 3 veces. Dios me da de ese atributo y yo puedo compartirlo. En una porción yo puedo compartirlo. Dios es justicia, Dios es fiel. Son atributos transferibles de parte de Dios. Pero Dios feliz, ese no lo había escuchado. Y vino en mí la interrogante, ¿por qué no lo había escuchado? ¿Y por qué un pastor reformado estaba hablando algo que se supone que yo debiera saber y que no lo tengo en mi teología? De mi formación desde niño en la iglesia, no recuerdo ni un solo sermón, ni una sola clase, ni un solo libro en el cual se afirmara de que Dios estaba feliz. Y con esto quiero decir feliz, alegre. Y yo pensaba, si eso es así, ¿por qué no lo hablamos? Entonces lo primero que sentí en mi corazón, tengo que estudiar esto, tengo que meterme. Y a mí algo que me gusta mucho
en meterme a estudiar libros y empezar a buscar autores. Annemiek me dijo, mi señora, busca a John Piper. John Piper habla sobre el tema de la felicidad, así que ya me metí. Tiene dos libros que él escribió sobre esto. Desde el año 80 John Piper empezó a hablar esto y como que conmovió un poco al mundo de la iglesia. Como que la iglesia se había olvidado de que Dios era feliz, ¿eh? Interesante. Pero a mí no me había llegado todavía, yo había leído de Piper otras cosas, pero no esto que él había vuelto a poner en la mesa, que Dios era feliz. Y resulta que, investigando, me topé con otro autor, Randy Alcorn. Randy Alcorn, para que ustedes son lectores y conocen, escribió un libro famoso que se llama El Cielo. Ha escrito varios libros, como 40 libros. Todos son hasta bestsellers de venta entre los no cristianos. Y él tiene un libro que se llama La Alegría. Y ahí ya ese libro me mató. Estoy ahí adentro todavía. Es un libro maravilloso que recorre la escritura y habla acerca de este Dios feliz. Así que yo todavía estoy pisando este terreno. Todavía creo que se están mojando mis pies. Aún no he entrado al agua. Pero quiero invitarlos a que vayamos en esa dirección. Porque si resulta que Dios es feliz, y si la palabra afirma que Dios es feliz, esto tiene consecuencias para nuestra vida personal. Mire, todo lo que nosotros conozcamos de Dios, todo lo que nosotros sepamos de Él, va a tener un impacto en nuestras vidas. Dios no solo quiere que lo conozcamos para un tema literario, no quiere que lo conozcamos para hacer un ensayo. Dios no quiere que yo lo conozca para responder bien una prueba. Dios quiere que yo lo conozca para que sea como Él, para que mi vida sea transformada. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos hoy día a que nos metamos en estas aguas profundas de si es que hay un Dios feliz, como yo creo que, bueno, ya estoy convencido, absolutamente convencido de que lo hay, nosotros podamos entender de qué se trata esto. ¿Por qué hay un Dios feliz? ¿Y por qué Dios decidió o Él mismo es feliz? Primero debo decirle que la iglesia de los tempranos inicios siempre pensó que Dios era feliz. Ahora, voy a hacer una aclaración y aquí vamos a sacudir al tiro un cimiento. Un cimiento va a ser removido. Hoy yo creo que algo va a ser sacudido. Les enseñaron a ustedes cuando niños, al menos yo que vengo de iglesia desde niño, que había una diferencia entre el gozo y la alegría. ¿Lo escucharon? ¿Lo han leído? Yo lo he escuchado. Yo lo he leído en muchos libros también. De que existe el gozo, que el gozo es diferente a la alegría, porque el gozo no depende de las circunstancias, es dado por Dios y en medio de todas las cosas uno puede tener gozo. ¿Escucharon eso? Y la alegría, no, pues la alegría es como del mundo, la alegría depende de las circunstancias, la alegría se ve como inferior. Resulta que esa teología es reciente. Y yo me pegué ahí un palmazo. Y resulta que quien fue uno de los primeros en hablar de este concepto fue alguien a quien yo aprecio mucho. Ni lo conocí porque Oswald Chambers comenzó en el siglo pasado, no en el 1800. Ya pasó, estamos en el 2025 ya. Y resulta que él escribió un libro que ha sido por generaciones usado, y yo he sido parte de ese libro, que se llama En pos de lo supremo. Yo ahí se lo he tratado de compartir al Jaimito para que si algún día hacemos ese grupo para la tercera edad, o la cuarta edad, porque hoy día están cambiando ya las edades. Yo me acabo de enterar que parece que todavía eso es medio joven. Entonces cuando venga eso estábamos hablando de este libro En pos de lo supremo. Y en el libro En pos de lo supremo, Oswald Chambers dice esta diferencia. Y si ustedes buscan hoy día en las librerías, está metido en la iglesia. La gente cree eso. ¿Y por qué vino ese concepto? Y yo creo porque de alguna manera, a ver, no voy a hablar por los escritores, voy a hablar por mí ahora. Creo que un Dios alegre como que chasconea mucho a Dios. Incluso un Dios alegre como que me puede inquietar, como que está no tan en el control, como que un Dios alegre no vaya a hacer que se exceda. Y Dios como no va en excesos. La confesión de fe de Westminster, que se estableció, bueno, después de la Reforma, tratando de establecer un canon, ¿verdad?, de las creencias básicas cristianas, aseveró allí que Dios no tenía expresiones de sentimiento variable, es decir, que Dios era inmutable, obviamente, pero que esta inmutabilidad también tocaba sus emociones, o sea que Dios era así nomás. Y entonces
se aceptaba perfectamente que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios también sea ira, que tiene ira, pero aceptar de que Dios era alegre era como muy, muy al borde también, pero lo mantuvo en ese concepto, no se metió más, pero mostró a un Dios que de alguna manera no tenía sentimientos. La Reforma, como muchos de ustedes han estudiado, o espero que lo hayan hecho, algunos hemos hablado sobre esto, de alguna manera quiso como suprimir las emociones. ¿Por qué? Porque hasta antes de la Reforma, la iglesia estaba llena de cosas extrañas. La iglesia se había contaminado no solo con las indulgencias, había montones de corrientes internas, misticismo, falsedades, superchería. La iglesia se había desviado completamente. Y una iglesia muy sensorial, muy, muy afectada, buscando siempre algo que le hiciera o conmoviera su corazón más allá de vivir la palabra. Como decía bien Jaime, no solo era el comprender la palabra, sino que vivirla la que hace la diferencia. Pero a veces uno se puede transformar en un sentimentalista, ¿no? Puede decir, uy, la palabra es maravillosa, pero no la vivo. Uy, aquí qué lindo lo que Dios habla, pero no lo practico. Eso también es alguien emocional. Ahora, la Reforma, de alguna manera, lograba interpretar que el hombre había caído, pero quizás su mente no había caído. Dijeron, las emociones están caídas, pero la mente no. Y la verdad es que todo está caído. Pero Dios se mantuvo siendo quien era. Agustín, Ambrosio, los reformadores, incluyendo Lutero, Calvino, los puritanos, los más destacados teólogos, no hacen distinción entre gozo y alegría. No existe tal separación. Así que yo tengo montones de libros que voy a tener que ponerle correcciones a los lados. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque yo creo que hay una corriente dentro de la iglesia que no le gusta que la iglesia esté alegre. Y yo sé de dónde viene esa corriente. Sé que al enemigo no le gusta que estemos contentos, hermanos. Sé que al enemigo no le gusta que nos riamos. Y resulta que si Dios es alegre, entonces yo ahora tengo un camino para recorrer. Descubrir que yo también puedo ser una persona alegre, alegre de verdad. No se trata aquí de tratar de ser alegre. Es que si Cristo está en mí, entonces yo seré una persona alegre. Ahora, no es que nos vamos a desatender de que la vida es difícil, que tiene momentos tristes. Todos los que estamos aquí hemos vivido y viviremos momentos muy tristes. Pero en la constante, en mi normalidad, yo he de ser un hombre feliz. Ahora, ciertamente todas estas cosas pueden ser carnales. O sea, cualquier cosa puede ser equívoca, porque algunos dicen, no, pero hay que tener exceso. Pero todo puede ser un exceso. Todo puede ser transformado en un ídolo. La alegría para mucha gente es un ídolo, son hedonistas, quieren placer, placer, y confunden, ¿verdad?, lo que es la verdadera alegría con el Señor y se vuelven mundanos en su cosa, claro. Pero, ¿saben qué? Cualquier cosa puede ser mundana. ¿Sabían ustedes que la tradición, tal como expresaba el pastor Guillermo, ¿no? Uno de repente se vuelve adepto e idólatra a las cosas como las hemos hecho siempre. No se puede mover de ahí porque ahí siempre ha estado. O sea, así siempre lo hemos hecho. Y el ídolo es la tradición. Un hombre puede ser un ídolo, un pastor, un líder, alguien, una persona, un hermano de la iglesia, puede ser un ídolo. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Hasta yo diría cosas que son maravillosamente buenas, pueden ser transformados en un ídolo. El amor malentendido, la santidad malentendida. Porque hay gente que se vuelve juiciosa, ¿no? Y entonces empiezan a decir este sí, este no, empiezan como a clasificar y se vuelven como los fariseos. ¿Quiénes no reían? ¿Quién eran los que nunca reían? ¿Se imaginan un fariseo contándole un chiste a otro? No, yo no me lo imagino. ¿Y sabe por qué no me lo imagino? Porque no lo hacían. Porque para ellos era el Dios severo, era el Dios de la ira, era el Dios que estaba allí esperando, ¿no? Con su justicia. Y créanme que en la iglesia hay gente así. Y si tú eres de así, arrepiéntete. Porque si Dios es alegre, como vamos a ver ahora en la palabra, entonces esto tendrá que conmovernos. Esto tendrá que hacerme cambiar. Miren, cualquier cosa que creamos debe ser puesta a la luz de la palabra de Dios. Cualquier cosa que nosotros creamos.
Y hoy día es uno grande, para mí es uno grande. Porque ¿tendrá implicancia para mi vida de que Dios sea alegre? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué dice la Escritura? Miren, hay más de 2000 referencias en la Escritura de que Dios es feliz. Así que tenemos para rato. ¿Tienen para tiempo para este sermón? Vamos a referirnos a algunas de esas 2000 referencias bíblicas que hablan acerca de que Dios es feliz. La creación, partamos por allí. Génesis 1:31. Y dijo y vio Dios que todo era bueno. Y era muy bueno. Jonathan Edwards, el famoso puritano, el famoso líder del avivamiento de los Estados Unidos, dijo lo siguiente. Y él cambió las palabras y dice así, lo que Dios dice en estas palabras de Génesis. Lo que he creado me hace muy feliz, dice Jonathan Edwards. La alegría es el fin de la creación, dice él, porque con toda certeza fue la bondad del Creador lo que lo impulsó a crear, para que se pudiera deleitar en ver el regocijo de las criaturas que creó. Dios se alegró, Dios sonrió, Dios estuvo feliz cuando terminó. ¿Y qué fue lo que más lo alegró? Al hombre. La mujer, no tanto al hombre. No, la mujer es más porque viene atrás. Dicen que la mujer es la culmine de la creación. Muy bien. ¿Qué dice Chaucer? Los que ustedes saben, estamos hablando de los directrices de la teología. Dice así, a propósito, Dios no solo se complace en sí mismo, con deleite en su propia perfección y felicidad, con su obra de creación y redención, sino que también está emocionado. Hay un entusiasmo en la divinidad y hay entusiasmo en la creación. Este Dios infinito está alegre con lo que ha hecho. Dios está feliz con lo que hizo. Estaba gozoso y se nota en su creación. Voy a leer de Charles Spurgeon a propósito del Dios alegre en la creación. Escuchen. El Evangelio es como el vino que nos alegra. Dejen al hombre conocer de verdad la gracia de nuestro Señor Jesucristo y será un hombre feliz. Y cuanto más beba del Espíritu de Cristo, más feliz será. La religión que enseña que la desdicha es un deber es claramente falsa, porque Dios, cuando hizo al mundo, tuvo en cuenta la alegría de sus criaturas. No se puede evitar pensar, cuando uno mira lo que lo rodea, que Dios, con esmero y cuidadosa atención, ha buscado maneras de complacer al hombre. No se ha limitado a satisfacer nuestras necesidades más básicas, sino que nos ha dado más. No solo lo útil, sino también lo decorativo. Las flores, las estrellas, las colinas, los valles. Todas estas cosas fueron creadas no simplemente porque las necesitábamos, sino porque Dios quería mostrarnos cuánto nos amaba y cuánto anhelaba que fuéramos felices. Ahora, ¿no es probable que el Dios que hizo un mundo feliz enviara una salvación desdichada? Él es un creador feliz y asimismo será un redentor feliz. ¿A dónde nos va a llevar Dios? ¿A qué lugar nos va a llevar? Claro, ¿ahí habrá lágrimas? No, ni llanto, ni amargura, ni malos entendidos, nada. ¿Se imaginan un lugar donde seremos eternamente felices? Porque allá vamos. Así que prepárense. O sea, si yo voy para allá, empecemos a probar lo que Él ya trajo. Aquí estamos probando los primeros frutos de esta viña maravillosa a la cual Dios nos invita. Nosotros salimos de allí, estábamos en el Edén, era un lugar maravilloso, pero engañados por el diablo, pensando de que había placeres que nos podían dar el mismo placer que Dios, nos salimos de la presencia del Señor. Y yo escuché hace unas semanas, yo no sé, tanta cosa que uno lee, yo quiero compartir esta realidad con ustedes. La victoria de Dios es tan grande que Él, pese a que nosotros nos salimos del Edén, ¿saben cuál es la victoria de Dios? Que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. O sea, es el golazo de media cancha que mandó el Señor. Pasamos de ser de criaturas y ahora somos hijos del Señor.
Adán y Eva eran creación de Dios, pero nosotros somos hijos del Señor. O sea, ven que esto como increciendo, nuestro Dios quiere no solo una victoria plena, sino que algo que sea sensacional, maravilloso, estupendo, gozoso, lleno de alegría. A mí esto, en lo personal, me emociona. En Sofonías 3:14, creo que lo leyó también el pastor Guillermo al comienzo, dice así, Dios le dice a su pueblo lo siguiente, en Sofonías 3:14, canta con gozo. A la palabra gozo, la primera vez, en el 3:14, eso nada que ver. Sofonías 3:14, dice, canta con gozo. La primera palabra aquí hebrea es rina. ¿Y por qué les quiero mencionar esto? Porque se ocupan 4 palabras para la alegría. 4 palabras. Canta con gozo. Una, rina. Oh hija de Sión, grita fuerte de gozo. Roá, esa es la segunda palabra hebrea. Oh Israel, alégrate, dice samaj, alégrate. Gózate, alás, otra palabra hebrea. Con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. ¿Por qué es importante lo que yo le estoy diciendo de las palabras hebreas que está ocupando? Porque todos estos son sinónimos del mismo concepto. Cuando hablamos de gozo y alegría, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, yo sé que aquí hemos entrado en un terreno pero maravillosamente, a veces difícil. Son aguas que a veces pueden ser complejas, pero creo que Dios quiere llevarnos a buen puerto. Un partido de fútbol. Algunos ya sonríen, algunos sonríen. Un partido de fútbol. ¿Puede generarnos alegría? Sí. Ahora, pregunta, ahora sí que ya vamos más profundo. Y esta alegría, y tristeza también, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Esta alegría, ¿quién será el autor de esa alegría? ¿Perdón? Uy, sí, increíble. Porque en el fondo, el único que puede crear eso es Dios. El diablo no puede crearlo, porque el diablo no tiene idea de eso. O sea que si hay un destello imperfecto, obviamente, estoy hablando que es imperfecto, porque solo Cristo, nuestro Señor, puede darnos esa felicidad plena, obvio. ¿Ah? Pero todo lo que ustedes vean que nos cause gozo, viene del Creador. Un niño que se ríe, un chiste, y uno encuentra gracioso el chiste, ¿de dónde vendrá eso? Del Dios que tiene buen sentido del humor. Po. Y a uno le provoca eso. Pero saben, a veces en ciertos contextos uno se quiere reprimir. No, no puede ser esta cuestión porque tiene que ser pecado. Es demasiado gracioso, tiene que ser pecado. O nos reímos demasiado, no, demasiado exceso de risa. No, paremos porque esto es un exceso. Ahora, miren, si nosotros dijéramos amemos y amemos y amemos, no amemos con exceso porque no se puede amar con exceso. O no seamos santos en exceso. No seamos santos en exceso. Es bueno ser santo un poquito nomás. O ser fieles. No voy a ser un poquito fiel nomás, ¿para qué voy a ser completamente fiel? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos esa distinción? ¿De dónde viene? No viene de Dios. No viene de Dios. Entonces, si ustedes se juegan un partido de ping-pong y se ríen allí, ¿de dónde vino eso? Del Señor. Hermanos, gócense con la vida que Dios nos ha dado. Abracen a su hijo, bésenlo, ríanse, gocémoslos con lo que Dios nos ha dado. Es tanto para verlo, ¿no? Como dice Spurgeon, si Dios no fuera maravillosamente feliz, ¿para qué le puso olor a las flores? ¿O para qué le puso sabor a la comida? ¿Distingue, Olguita, los distintos elementos en la comida? Claro. Si le falta un poquito de acá, uno dice, y si le encuentra ese saborcito allá, una puesta de sol, con la enemiga los días lunes, que es nuestro día libre, recuérdenlo muy bien, salimos a caminar. El otro día estuvimos caminando ahí en esa Reñaca, donde está el estero, se mete ese parquecito que está allí. Estamos descubriendo nuevas sendas y nos encontramos con un pequeño colibrí. Pero tenía una característica, su cabeza era naranja. Lo filmé, pequeñito, lindo.
¿Por qué Dios le habrá puesto esa cosa? La teoría de la evolución aquí hace el ridículo. ¿Para qué la cuestión naranja? Po? ¿Para qué le pone ese penacho naranja que lo hace ser más bello? ¿Para qué? ¿Servirá para que esté mejor preparado para la evolución y tratar de ganarle de los más fuertes a los más débiles? No servirá para eso. Es el Dios que sencillamente está mostrando quién es. No lo puede evitar nuestro Señor. Vean su creación, vean las flores. ¿No les parece maravilloso? El mar con su grandeza, las montañas, disfruten lo que Dios nos ha dado. No es pecado, nos está preparando para nuestro destino eterno. Y saben que vivimos en una tierra que aún no ha sido redimida, o sea que lo que va a hacer es mejor que esto. O sea que las puestas de sol, no tengo idea cómo va a ser allá. El mar va a ser de cristal. ¿Qué significará? Juan dijo que era así, era con sus palabras tratando de explicar lo que él estaba viendo. Pero qué maravilla será esa. Nos dejará boquiabiertos. ¿Y saben cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar? La eternidad. ¿No les parece? Oh, maravilloso. Entonces, si yo estoy aquí y aunque yo viva situaciones difíciles como yo las vivo, yo vivo situaciones difíciles y yo sé que tú también vives situaciones difíciles, pero Dios me está preparando para un lugar donde la alegría desborda. Yo creo que el enemigo se metió hace rato en la iglesia y no quiere gente alegre. Y después le voy a explicar por qué. ¿Por qué no quiere gente alegre? Muy bien. Sofonías 3:17. Esto ahora está hablando de Dios mismo, lo que acabamos de leer en Sofonías 3:14, le está diciendo a la gente, canta con gozo, alégrate, grita con gozo, alégrate, gózate con todo tu corazón. Eso dice la Biblia. Y ahora mire lo que dice el verso 17, pero ahora en relación a sí mismo. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará, la palabra hebrea, en ti con alegría. Dios se deleita en mí. Dios se alegra en mí. Con alegría, simchá, la otra palabra que aparece aquí. También son 4 verbos diferentes. Con su amor, eso me encanta, escúchenlo bien. Con su amor calmará todos tus temores. ¿No les parece que el gozo de Dios tiene un efecto que impacta en nuestras vidas? Claro que sí. Claro que tiene un impacto. Claro que transforma. Claro que limpia. Claro que sana. Claro que restaura. Se gozará por ti. Otra palabra hebrea. Con cantos de alegría, rina. Otra palabra hebrea. Dios está haciendo eso. Dios canta de alegría. Dios se goza de alegría. Dios está lleno de alegría. Porque Dios es un Dios alegre. Es un Dios feliz. Dios está feliz. Y saben, dejémoslo que sea feliz. Saquémoslo de la caja de la cara severa, del cristianismo que no disfruta, de aquel que no puede deleitarse en una buena ensalada porque parece pecaminoso, porque no te permite ponerte la chaqueta de color amarillo que a ti te gusta y porque todos te van a empezar a molestar. Vive esa vida de gozo y de libertad la que Dios te ha dado. Dios nos ha llamado a vivir en su gracia, hermanos. Que nadie aparezca y sea la sombra sobre mi vida y esté como un fiscal detrás mío tratando de indicarme cómo vivir. ¿Sabían ustedes que lo que vivieron Maximiliano y Mode no fue solo producto de una denuncia falsa, sino que fue el resultado de unos problemas que hubo con unos perros de sus vecinos? Y frente a la situación que ocurrió con sus perros, ellos decidieron hacer esta denuncia. O sea, ni siquiera les importó ni vieron a los niños. Hay tanta maldad entre medio. Hay mucha maldad entre medio. Y ciertamente habrá tiempo para llorar, hermanos, y tiempo para sufrir. Hay. Pero que mi vida esté llena de la alegría del Señor. Y me encantó lo que dijo Mode en lo más oscuro de su situación. ¿Qué le pide el Señor? Siéntate a la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué uno se va a sentar en una mesa? Para que el Señor te sirva. Viene a compartir contigo. Viene para que te deleites en Él y veas cómo Él se hace cargo de lo que está sucediendo.
Es un Dios que no tiene el control, es el Dios que gobierna, que es diferente. Tener el control y hacer el checklist. ¿Ah? Está controlando de que lo haga bien la María Cristina, que lo haga bien, ya, bien. Lo haga bien la Janet, bien. Que lo haga bien la Sandra, ya, bien. Dios no hace eso. Dios gobierna. Dios está gobernando la creación. A Dios no se le escapan las cosas. Parte del dolor, y como bien mencionaba Mode, es la escuela a la cual a veces el Señor nos invita para crecer y parecernos más a Él. ¿O no? No es por los momentos terribles de nuestra vida en que más rodillas hay. No es cuando más oramos. No es cuando más hacemos esas oraciones intensas y verdaderas. Claro que sí, hay una escolaridad allí. Pero en tu vida constante debe estar presente este Dios del gozo. Así que hermanos, por favor, si van a sus casas hoy día y le echan a la ensalada un poquito de aceite de oliva y unas gotitas de sal, y no te sientas pecador porque esa lechuga sabe demasiado rico, esa lechuga es demasiado buena, hermanos, gócenla en el Señor. Y la música, yo pensaba, la música también, ¿de dónde vendrán todos estos sonidos? A veces uno siente pecador, como yo era de la onda disco, hermanos, yo hasta el día de hoy, después de 40 años de conversión y más, cuando escucho ahí la pierna derecha todavía se mueve. Y a veces digo, Señor, esto estará mal. ¿Será que aún no logro romper las cadenas? Que yo estaba ahí atrás y siento que... Pero vean, es que saben que una vez es criado en el Dios severo. Créanme. Yo sé que aquí tenemos diferentes, los dos venimos de la misma escuela, pero diferentes iglesias. Pero donde yo venía, eso no estaba muy bien visto en la iglesia, en el templo. Afuera como que uno hacía lo que quería, pero en el intertanto, como que no se permitían expresiones de alegría dentro. Sí, afuera, curioso, muy raro. Esa es la iglesia en que yo estaba. Y ahí me convertí, o sea, Dios usa todo para que podamos conocerlo. Y yo doy gracias a Dios por esa iglesia. Ha sido mi iglesia por muchos años y amo todavía mucha gente de allí. Pero hermanos, si Dios está aquí, si Dios está en medio de nosotros esta mañana, alegrémonos en el Señor. Gocémonos de la alegría de estar juntos, de disfrutar. Saben, algunos de nosotros, la alegría se corta con tanta facilidad. Cualquier cosa nos lleva a la alegría. Díganme algunas cositas que le han robado la alegría esta semana. La enfermedad de tu hijo. Ese es uno grande. Se te pinchó el neumático y a veces uno dice, pucha, la lesera, la cuestión, y ando todo el día y la hora que voy a perder y ya empiezo ahí a despotricar con todo, ¿verdad? Se me fue la alegría por esa cuestión. El taco otra vez, la misma cuestión, digamos, y llego y quiero llegar a la hora, ¿verdad? Y salía antes, pero voy a tener que explicar que llegué tarde por el taco. A veces, hermanos, cualquier cosa, cualquier detalle, miren, algunos somos hipersensibles a esta cuestión. Yo no voy a contar más detalles para no hablar de algunos de ustedes, ¿verdad? Porque hablo con algunos de ustedes en la semana, pero a veces por detallito uno se enreda la vida. Me roba mi alegría. Ayer, no sé si vieron algunos que son futboleros, ganó el Crystal Palace, ganó la FA Cup, digamos, de Inglaterra, que es como su campeonato local. Y con mi hijo lo vimos. Yo no soy del Crystal Palace para nada, ni me gusta. Pero qué alegría ver a esa gente gritar. Yo le decía al Mati, hoy día me gustaría ser del Crystal Palace. Y estaríamos en Londres saltando, ¿verdad? Y celebrando en algún lugar. ¿Ustedes salieron a gritar a la calle cuando Chile salió campeón de la Copa América? Yo andaba en el auto, yo tengo el video. Con los 4 leones atrás, con el vidrio arriba abierto, las ventanas abiertas, en invierno, métele tocar bocina, ahí en San Martín, estamos ahí filmados. Tan filmado está que a alguien se le ocurrió, no tenía champaña, pero tenía cerveza, y empezó a tirar. Y se metió la cerveza dentro del auto, hermano. Y todos nosotros mojados de cerveza y el auto pasado de cerveza. Si nos detenía algún carabinero, estábamos fritos. Pero qué alegría. ¿De dónde vino ese punto? ¿Saben? A veces somos desconectados de las cosas buenas que Dios nos ha dado,
Porque interpretamos mal las cosas. Ahora, cualquier cosa puede ser un ídolo, cualquier cosa puede ser un ídolo. Entonces, si tu manera de ver esto es, sí, pero con cuidado, entonces también ama con cuidado. Entonces también sé santo con cuidado. Porque Dios desborda de alegría. La palabra está lleno de esto, lleno de su gozo, lleno de su bondad. Dios nos ha dado esta tierra, este mundo para deleitarnos. Hay muchas razones para estar tristes, claro que sí. Pero tanto como el amor y la santidad se encuentran en la presencia de Dios, porque Dios es amoroso y santo, así también el gozo y la alegría se encuentran en la presencia de Dios, porque Dios es gozoso y feliz. No podría ser de otra manera. Si ustedes ven el mundo alrededor, nos habla de un Dios feliz. En los frutos del Espíritu Santo, el segundo mencionado, ¿cuál es? El gozo, la alegría, amor y gozo. ¿Está tu vida con gozo? Uy, ay, ay, ay. En los contextos pentecostales, ellos son a todo dar con el tema del gozo. Ellos van a full. A ellos sí que le dan con todo el gozo. Tienen una doctrina más sana, yo creo, en este punto. Porque si yo hubiera dicho, tu vida está llena de gozo, uy, en un ambiente pentecostal, ¿qué habría pasado? Uy, ahí mismo empezamos ya. Métele nomás la alabanza y comenzamos. Porque a veces nuestras creencias, miren lo que estoy diciendo, nuestra cosmovisión, tal como hablaba Jaimito, nuestra visión de Dios determina cómo actuamos. Si Dios está enojado, ¿cómo entro aquí al lugar? Este ni siquiera es un templo, por si acaso un salón de bomberos, si no se dieron cuenta. Sí, 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 absolutamente. Yo vengo de una iglesia que tenía forma de templo, o sea, tenía como una iglesia católica. Así era mi templo de la iglesia en que yo estaba. Era una iglesia presbiteriana, una iglesia cristiana. El pastor comenzaba el sermón a las 11. Y ahí todos, y se cerraba el templo, tenía esas puertas como giratorias de madera grande, y tenía que estar uno, yo lo que sabía es que tenía que estar antes de las 11. Todos sentados, toda la congregación ya sentada. El pastor ya comenzaban los himnos. El pastor comenzó a predicar y el que llegaba en la hora de la prédica, mi pastor, él paraba de predicar. Y eran los pisos estos de madera que... Y entonces él esperaba, paraba de predicar y el hermano entraba ahí. Y lo miraba así. Bien, decía él, ahora sigamos. O sea, y entonces uno como que se movía así, porque la presencia de Dios debe ser algo así. Se transmite, hermanos, se transmite. Ahora, ¿sabe lo que ha significado esto para mí? Y leyendo a todos estos teólogos, gloria a Dios, que hay gente que estudia más que uno, me ha cambiado mi percepción del Señor. ¿Sabes lo que imaginé? Esto es tremendo. Para mí, lo primero que imaginé fue a Cristo preparando mi habitación en el cielo. ¿Y saben cómo lo vi? Primera vez yo le decía a la Nemic, lo veo que está poniendo los pósters que a mí me gustan, está poniendo los colores que a mí me gustan. Y me imaginé a mi Señor diciendo, bien, le estoy preparando esto al Waldo, cuando llegue, le tengo todas estas cuestiones aquí para este juguito que a él le gusta, y se lo daré por siempre, y otros más que él no conoce, y le tengo adornada la pieza como a él le gusta. O sea, yo me imagino un Dios que está tan conectado conmigo, que claro que cambia mi vida. Claro que cambia mi percepción. ¿Y sabe lo que provoca esto? Que no me afectan las cosas pequeñas tanto. Cuando me meto en esto de buscar a Dios, las cosas que son menores ya no me importan tanto. Quiero experimentar ese gozo del Señor. Quiero experimentar la alegría de mi Cristo. ¿Dónde comenzó su ministerio el Señor? No me pienso amargar por esto.
¿Dónde comenzó nuestro Señor su ministerio? ¿Dónde? En una boda, en un matrimonio. Hermanos, qué momento maravilloso es un matrimonio. En los 2 últimos años he experimentado la bendición de ver a 2 de mis hijos grandes ya casados. Yo estuve la primera vez con Daniel y yo le decía a mi señora, cuando estábamos ahí en Guayaquil, se casó el Dan, y es como que me convertí de nuevo. Esa es la sensación que tengo, como que me hubiera convertido de nuevo. Es un gozo tan profundo, tan grande, tanta alegría. Hermanos, ver a mi hijo danzar en el Señor, gozarnos en Él. Tengo fotos riéndonos. Qué maravilloso, hermanos. ¿Un matrimonio es un momento de alegría o de tristeza? De alegría, de máxima alegría. Y más encima el Señor, ¿qué milagro hace? ¿Multiplicó el vino en agua? Porque algunos hacen eso. Este detalle es terrorífico. No, si era jugo, pues era jugo de uva la cuestión. Pues. Si era jugo de uva. No, claro, era jugo de uva. Tenemos que explicar la alegría aquí. Pues. Tenemos que explicar la alegría, no puede ser tan excesiva. ¿Saben que la Biblia dice que la gente se emborrachaba tomando vino? Y el mismo vino. O sea, era vino. Porque si no, no se emborracharían. Le venía un dolor de estómago o algo así, andarían hinchados. Pero se emborrachaban. Era vino. ¿Sería que Dios como que tiene miedo que se pierda el control? No creo. Hay un espacio para la alegría. No sé si ustedes tienen a veces estos reels en las redes sociales. Uno empieza a buscar un reels y se están repitiendo después todos los mismos reels. ¿Conocen eso, no? Los que ustedes son más jóvenes dicen amén. Amén. Y entonces yo tenía uno que son de puros chascarros que ocurren en iglesias. Yo busco eso. El compadre que se le cayó el micrófono, que entró, se cayó, que se le dio vuelta la cruz allá mientras estaba predicando, en fin. Yo me mato la risa con esas cuestiones, porque yo digo, siempre uno quiere que salga todo perfecto, pero chupa, ahí veo tanto error. Y resulta que una vez me apareció un reel de una persona que hablaba de comer bien, que tiene que tener cuidado las proteínas, que hay que dejar el trigo, la harina y qué otra cuestión más, y el maíz. Y otra más, son las 3 grandes cosas terribles. Y me quedé mucho rato viéndolo, así que ahora tengo puros reels de salud. Y cada vez que lo veo ya no puedo comer nada, hermano. No puedo comer ni avena, no puedo comer fruta, no puedo comer carne. Ya olvídense alguna vez de comer nunca más salmón, por si acaso, nunca más comer salmón, ni atún. O sea, la cantidad de mercurio se las encargo, es veneno puro. Y entonces me llegan puros esos reels. ¿Y sabe lo que ahora uno va al supermercado y uno tampoco puede recibir el ticket porque contamina el ticket que viene del cajero automático? El papelito ese que viene tibiecito, ese contamina, dice que no hay que sacarlo, lo sacan unos compadres con unos guantes. Entonces yo digo, a ver, algo aquí está mal. Porque otra vez un ídolo, ¿no? Se levanta y arruina lo bueno de las cosas del Señor. O sea, debe haber un espacio para tomarse un buen cafecito, ¿verdad? Una buena comida, un buen pedacito de carne. Yo creo que a veces nosotros tratamos de restringir. No se puede, no debes. Vivimos en un mundo que se muestra a sí mismo como súper progresista, ¿verdad? Y muy tolerante, pero lo único que hace es ponernos ¿cómo se dice los perros? Una correa, tiene otro nombre la cuestión, el collar, ¿verdad? Y eso es lo que hace a veces el mundo, pero también a veces en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con sabiduría en este mundo. Jesús entró a un matrimonio. Eso me encanta. Sí, y ahí comienza su ministerio. Podría haber escogido cualquier otra cosa. Yo creo que Dios es intencional. Vamos a leer varios textos ahora rápido. Romanos 14:7, voy a ir leyendo. Alegría en el Espíritu Santo. Lucas 10:21. Se llenó de gozo del Espíritu Santo. Jesús se llenó de gozo. El gozo no es simplemente algo que Dios da. El gozo es algo que Dios es. Si consideramos a Dios feliz, de pronto tiene sentido el mandamiento que dice, estén siempre llenos de alegría. Gócense en el Señor. Ahí cobra todo sentido cuando Pablo dice,
regocíjate en el Señor, gózate en el Señor, alégrate en Él. En esencia, lo que Dios está diciendo es, sean como yo soy, sean como yo soy. Así como dice, sean santos, también dicen, sean felices como yo soy. Salmo 36, versos 7 y 8. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. El teólogo Albert Barnes dice lo siguiente: de este texto solamente se desprende: 1. Dios es feliz. 2. La religión, el cristianismo, hace feliz al hombre. 3. La alegría del hombre es de la misma clase o naturaleza que la de Dios. 4. Que esta alegría es gratificante en su naturaleza o que satisface los verdaderos deseos del alma. 5. Que es abundante, no deja deseo del alma sin abastecimiento. Y 6. Que esta alegría está íntimamente conectada con el culto público a Dios. Jesús modeló la alegría. Jesús modeló para nosotros la alegría. Jesús dijo, Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, sea cumplido, sea perfecto, que tu alegría sea perfecta. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea completo. Juan 17:13, pero ahora voy a ti, dice el Señor, cuando está orando ya en la oración sacerdotal. Juan 17, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Efesios 4, del 13 al 15 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Yo, hermanos, y tú tienes un llamado, el llamado a ser feliz. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es feliz. No tenemos alternativa. Si Dios es feliz, hermano, tú has sido llamado a ser feliz. Piensa lo siguiente, en la eternidad serás terriblemente feliz. No habrá ni lágrima ni dolor. Entonces, si no te gusta el Dios así, es que no entiendes hacia dónde te lleva el Señor. Si no te gusta un Dios feliz aquí, tampoco quieres un Dios feliz en la eternidad. Por eso hemos de descubrir, hemos de conocer al Dios feliz ahora. El llamado a ser santos se intensifica frente a un mundo de maldad. Pero ¿saben también, hermanos? El llamado a ser felices se intensifica en un mundo lleno de depresión, lleno de tristeza, lleno de amargura. Nosotros somos la sal de esta tierra. Hemos sido llamados a ser la luz de la tierra. Hermanos, esa alegría, ¿dónde está ahora? ¿Está tapada? ¿Está cubierta por algo? ¿Hay algo que ha robado tu alegría? ¿Hay algo que la condiciona? Porque saben, hermanos, la palabra del Señor me anima a mí a buscar esta alegría, a regocijarme en el Señor siempre, a ser como mi Señor Jesús, a gozarme en esta vida, la vida que Él ha dado. Y también creo, y aquí termino, yo creo que la gente no se acerca a la iglesia porque la iglesia tiene la cara larga, porque la iglesia tiene gente triste. ¿Y quién quiere tristeza cuando afuera tienen de sobra? Si Cristo está aquí, hermanos, Él nos llenará de gozo. Él nos llenará de su alegría. Ahora tiene que ser una intervención, una revelación para tu vida. Cuando iba manejando y escuché a este pastor, al Miguel Sugelén, que él decía que Dios era feliz, a mí casi como que el auto se me escapó de las manos.
Pero ahí comenzó algo que todavía sigo buscando. Yo recién estoy metiendo las patitas al agua en esto. Pero quiero seguir en esta dirección. Quiero ser feliz como mi Señor lo ha sido. Esto responde a una gran inquietud de mi corazón. Quiero ser un viejo feliz, no un viejo verde, un viejo feliz. Un viejo que ame como Dios ama. Un viejo que sea santo como mi Dios es santo. Pero también quiero ser un viejo feliz. Que la gente venga y se alegre conmigo. Que nos podamos, no sé, tomar un rico jugo juntos, celebrar la vida. Hermanos, hay tanto para hacer, tanto para descubrir. Porque si no, se nos va a ir esta vida. ¿Sabían ustedes cuántas veces ríe un niño? Promedio, 400 veces al día. ¿Saben cuánto un adulto sonríe al día? 12, promedio. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué ocurrió entre nuestra niñez y ahora? Nos volvimos adultos, pero también nos volvimos personas que hemos amoldado al mundo, nos hemos amoldado al mensaje. ¿Saben? Yo a veces, ustedes saben, y ya lo hemos dicho tantas veces, mejor no ver las noticias a veces. ¿Ah? Mejor no ver las noticias, porque ya es como, ya es demasiado. Mejor lean la palabra. Mejor pidan el Espíritu Santo y que les llene de gozo. Salgan a caminar y vean la maravillosa creación que tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí en esta región, una región muy bonita. Ir a caminar, ¿verdad? A la playa. Dentro de los cambios que decía el pastor que queremos hacer para este culto, son cambios de alegría también. Queremos hacer cosas diferentes, cosas que nos llenen de gozo. Quizás saquemos nuestras reuniones de oración y vamos a la playa otra vez. ¿Recuerdan cuando estábamos en la playa cantando? Fue maravilloso, ¿no? Fue súper lindo. Yo le decía a la Nimi cuando vinieron a nuestra casa varios de ustedes, dijimos, los que quieran ver una película, vamos a ver la película La Revolución de Jesús. ¿Quién quiere venir a nuestra casa? Sí, vinieron varios. Y los que fueron, todavía nos acordamos de ese día. Fue súper bonito. Comimos algo rico después. Pero el solo estar juntos, disfrutar, hermanos. ¿Saben? La alegría es algo que se multiplica cuando lo hacemos en comunidad. Un chiste entre varios es mucho más gozado que una risa sola. ¿Han visto alguna vez una película chistosa solos? ¡Qué fome! Porque uno se ríe, pero ya ahí nomás. Pero si estás con otro al lado, se multiplica la risa. Es como una libertad, es como una exposición de la risa hacia la risa. Ahora, termino, y ahora sí que termino, para su alegría. La vida tiene momentos difíciles. De que habrá momentos para llorar, sí los habrá. Lo que yo tengo claro es lo que Jesús dijo, ¿no? En la vida habrá aflicción, sí. ¿Habrá luchas? Sí. Y piensen que mientras más nos consagremos a Cristo, más lucha habrá. O sea, esta cuestión se vuelve más intensa. Pero en medio de eso, y dice la Escritura, en medio de ti, el Señor se gozará con cánticos. Y tú gózate en tu Señor con cánticos, porque nos preparamos para lo que viene para nosotros. Y yo creo que si alguien ve en mí la cara de Cristo, seguro va a haber una cara sonriendo. Si Cristo está en mí, hermanos, Cristo está sonriendo. Fue a Max Lucado, otro que leí, y he leído tantos libros de él, y ahora no escribe tanto, pero él fue el que dijo, el Dios que tiene cara de sí. Yo recuerdo cuánto impactó mi vida. Dios tiene cara de sí. Sí, te recibo. Como vienes, con los problemas que tienes, con el pecado que te amarra, te recibo, te amo. Ven al gozo del Señor. El hijo pródigo volvió, ¿y qué fue lo que hicieron, Carlitos? Cuando el hijo pródigo volvió, ¿qué hizo el papá? Lo abrazó, y después del abrazo, la fiesta. ¿Y la fiesta estuvo buena o no? ¿Por qué sabemos que estuvo buena? Porque la música se escuchaba desde lejos y el olor del asado se olía también. No era así como con el grupo barroco, ¿verdad? Que estaban todos, no era, parece que era todo dar. Era una fiesta. ¿Y por qué estaba tan feliz el padre? Porque era tiempo de celebrar, pues. Tiempo de fiesta. El que estaba muerto, ahora está vivo. Lo que se había perdido, ahora es hallado. Hermanos, yo tengo motivos gigantescos para dar gracias a mi Señor. Él me rescató, me perdonó, me lavó, me dio vida nueva, me tiene en mi departamento ahí arreglándolo ahora como yo quiero.
Ese es mi Señor. Ese es mi Dios. ¿Es tu Señor también? Si es así, alégrate en el Señor. Quisiera terminar con un llamado. Que dejen aquí sus caras largas. Dejen aquí su preocupación. ¿Qué es lo que hoy día le está robando ese gozo? Déjenlo aquí a los pies de Cristo. No estoy diciendo que lo ignoren. Esto no es pensamiento positivo. No. Traigan las cargas a los pies de Cristo. Traigan su dolor a los pies de Cristo. Y reciban y hagan el intercambio, ¿no? Cambiaré mi tristeza en gozo. Hagan el intercambio, hermanos. Mi lamento en danza. Hagamos el cambio. Dios lo quiere. Dios tiene mucha danza, mucho gozo hoy día para dar. No se vayan de aquí con su cara larga. No se vayan aquí con su amargura. Porque se potencia. Se potencia. Si ya alguien debiera pasar aquí, yo estaré en primer lugar. Quiero conocer a ese Dios que es feliz. Yo quiero conocerlo. Si alguno de ustedes esta mañana necesita traer su pena, su aflicción a los pies de Cristo, yo quiero invitarlo a que lo dejen y dejen que el Espíritu Santo haga el resto. Él les va a dar esa alegría. No se trata que ustedes traten de ser alegres, sino que dejen que fluya esa alegría que el Señor tiene y fluya a través de sus vidas. Amén. ¿Alguien tiene que pasar aquí y vamos a orar? ¿Nadie? ¿Todos alegres? Yo no sé si el José Andrés o el Benjamín acá se saben esa canción. No, cambiaré mi tristeza, mi tristeza. Sí. Entonces, ¿qué les parece que cantemos alabanza y pasen aquí adelante para que recibamos esta unción del Espíritu Santo, de su alegría? Y dejen su tristeza mientras estamos alabando, dejen que el Espíritu Santo haga su trabajo. Quiero invitar a todos los amargados, a los tristes, aquellos que están luchando con alguna penita, alguna tristeza, déjenla aquí adelante. Yo no estoy diciendo que no sea real, pero déjenla a los pies de Cristo. Pongan sus tristezas en el lugar donde corresponde. Dejen que el Señor se haga cargo de esa tristeza y permitan que el gozo del Espíritu Santo venga a sus vidas ahora. Dejen que el Señor haga un milagro hoy día. ¿Eres demasiado serio? ¿Te está costando reír en esta vida? ¿Por qué no vienes y tomamos de esta agua fresca del Espíritu Santo y nos llenamos de su gozo? ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que te parezca a Dios, nada más. Eso es lo que puede pasar. Que esa alegría desbordante de nuestro Padre hoy día llegue a tu corazón. Eso es lo que puede pasar.